La primera cautividad le fue prometida, imagínense ustedes. A veces queremos promesas de Dios, solo te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar una casa, te voy a dar un carro, te voy a dar al esposo que quieres, te voy a dar a la esposa que quieres, y todo el mundo quiere ese tipo de profetas y ese tipo de oraciones y de bendiciones. Pero Dios, al hombre más cercano a él, a Abraham, le dijo: voy a hacer que tu descendencia sea cautiva, no una semana, no unos cuantos meses, no un año, 400 años será cautiva tu descendencia. Ahora, Dios tiene un propósito. Dentro de eso, pues, quería enriquecer a Israel. Israel salió de ahí siendo extremadamente rico. Y cuando ellos están en el desierto, le pueden construir a Dios un tabernáculo que está valorado en varios millones de dólares. ¿De dónde salió todo ese dinero? De Egipto. Entonces pueden ver que la riqueza con la que se va a trabajar y se va a vivir en el tiempo y en el propósito de Dios ya fuera de la cautividad, tiene que ver con riqueza que va a salir hasta de los enemigos. ¿Y no se acuerdan que Pablo también habla de esto? De que heredaremos todas las cosas e incluso la riqueza de los impíos. Es bueno que trabajen y que hagan mucho dinero, y si nosotros somos vencedores, pues habrá una herencia muy rica. Fue el faraón y los egipcios los que le entregaron todo el oro a los israelitas cuando salieron de ahí. Y para que se fueran más rápido, uno: llévate esto también, y bueno. Pero esa no es la razón por la que vamos a seguir al Señor. El tema es que cuando solo queremos las bendiciones de Dios, nos va a pasar lo de Israel. Porque dejamos a un lado lo más importante, que es el dueño de todo, que es nuestro Dios. Israel fue tras las bendiciones, pero también fue tras su corazón. Y por eso hay una segunda cautividad. Porque en sus corazones estaban muy cómodos con su religión. Ellos creían ser el pueblo de Dios y en realidad lo eran, pero no vivían como pueblo de Dios. Y en su misericordia, Dios no va a abandonar a su pueblo, ni va a dejar a Israel, que es su hijo, sin disciplina. Lo va a disciplinar y por eso lo lleva a otra cautividad, ahora en la cautividad babilónica. Y Dios destruye hasta todo. No solo destruyó lo falso, sino hasta el templo verdadero, construido por Salomón. Él hace una destrucción de todo para quitarle a ellos toda confianza, no solo en su carne, sino que también en su religión, porque ellos han creado una religión y esa religión es falsa, es una religión de labios, pero no es una religión del corazón. Y escuchen, no hay religión del corazón. Incluso Jacobo o Santiago, el hermano menor de Jesús, dijo: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua del mal, la religión del tal es vana. Pero dice algo más: la religión pura y sin mácula, si es que alguno se cree religioso, Santiago dice: yo no practico religión, pero si alguno de ustedes se cree religioso y no hace esto de refrenar su lengua, no tiene control sobre su lengua, y además dice otra cosa, que la religión, si hay alguna religión verdadera, si es que hay alguna práctica verdadera delante de Dios, ¿cuál es? Visitar a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones y guardarse sin contaminación. Escuchen, Dios resumió que la verdadera práctica de un hombre que está comprometido con Dios jamás desampararía a un prójimo que necesita de él. Aquellos que somos creyentes, aquellos que tienen madres o familiares o padres que son ancianos y que son viudas, tú tienes una oportunidad maravillosa delante de Dios. Porque Dios dice que quien da a una viuda está prestándole a Jehová. Y Dios, Jehová, no es deudor de nadie. Ahora, si atiendes a un pequeñito, le estás dando al mismo Señor Jesucristo, según Mateo 25. Pero hay algo más. Si ese pequeñito es un huérfano
Déjame decirte que Dios es padre de huérfanos. Y si tú estás atendiendo, Dios a través de ti, Dios en ti, está atendiendo a un huérfano. Israel se olvidó y hacían muchos ayunos, pero nada de justicia, no practicaban la justicia. Y entonces Dios dice, esta religión no sirve. Esto es una cisterna rota y les voy a demostrar que no pueden retener nada de lo que han construido. Y así fue. No retuvieron nada, ni en el dinero, ¿sí?, ni en su religión. Dios les quitó toda confianza. La cautividad tiene un propósito. Y en Jeremías 29:13 nosotros vemos, Dios les dice que en medio de Babilonia, Él les iba a dar un corazón para buscarlo y para hallarlo. Un corazón que tuviera las condiciones de buscar a Dios. Ya no los labios. Porque de labio cualquiera puede alabar a Dios, cualquiera puede decir gloria a Dios, cualquiera puede saltar cuando alguien lo está viendo, cualquiera puede ser un fariseo orando en público en una esquina, vistiéndose, cualquiera le puede decir al otro estoy ayunando y puede ir por allí mostrando que es muy piadoso, pero Dios está viendo el corazón. Antes de la cautividad Dios vio el corazón y en medio de la cautividad lo que Dios estaba buscando es que ellos tuvieran un corazón para clamar a Dios con las condiciones para invocar a Dios y hallarlo, ¿sí?, ahora en sus bocas, pero porque ya estaba en sus corazones. Y vean lo que pasa en medio de la cautividad. Esto a mí me encanta, porque esto nos da lecciones a nosotros. Encontramos en medio de la cautividad a un hombre que, a pesar de que fue sometido a diferentes pruebas, incluso lo intentaron matar, y no matar de una forma, no hay muerte misericordiosa, por cierto, pero no intentaron darle, en Ecuador dicen el vire de una, sino que lo pusieron junto a unas fieras hambrientas ante leones. ¿Se acuerdan de Daniel? En el foso de los leones, fue sometido a algo totalmente despiadado. ¿Se imaginan ustedes morir siendo despedazado y que fieras te están comiendo y tú puedes verlo porque no has muerto completamente? ¿O no han visto a un león cuando caza a un animalito? Empieza a comérselo antes de que éste muera completamente. No todos los asfixian. Hay unos que sí, pero otros ya se lo están comiendo antes de que muera. Ese tipo de muerte iba a tener Daniel, pero Dios lo guardó. Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar de un cautivo como Daniel? Que es un hombre que no descuidó la escritura, estaba leyendo, es un hombre que no descuidó la oración y oraba 3 veces al día, y es un hombre que no hizo componendas aun cuando fue obligado a renunciar a su fe, a su fidelidad a Dios, no hizo componendas. En medio de la cautividad, él mantuvo su relación con Dios. En medio de la cautividad, Él no creó esa dualidad que muchas veces creamos, que somos uno aquí, viviendo, trabajando, y somos otros cuando estamos delante de los que nos observan. Si nosotros no tenemos una vida única, tanto en el trabajo como en cualquier otro lugar, aun cuando nadie nos está viendo, simplemente nos hemos convertido en cisternas rotas, creando sistemas que son cisternas rotas, y un poquito más adelante en fariseos, que solo viven para llenar el ojo y el oído de otros religiosos igual de fariseos como nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero en aquella cautividad vemos no solo a Daniel y cómo oraba Daniel. Hay otros hombres como Nehemías y Esdras que oran de la misma forma que Daniel. ¿Cómo oran? Confesando sus pecados, haciendo arrepentimiento, porque no hay otra forma, hermanos, de salir de la cautividad, porque la cautividad es por habernos apartado de los caminos de Dios, por haber abandonado el camino de Dios. Entonces Dios nos mete a cautividad. Y si abandonar el camino de Dios nos lleva a cautividad, entonces el fin de la cautividad empieza cuando hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento, tanto en el hebreo como en el griego, significa hacer un alto en un camino que sabemos que está errado y volvernos al camino
correcto. ¿Entienden? La cautividad es el resultado de abandonar el camino de Dios. Y salir de la cautividad, entonces, es el resultado de abandonar el camino contrario a Dios. Y por eso es que encontramos a Daniel, a Nehemías y a Esdras orando en arrepentimiento. En arrepentimiento, no solo por ellos, sino también por el pueblo. En este tiempo de cautividad tenemos una oportunidad maravillosa de parte de Dios, y es de arrepentirnos verdaderamente de una frialdad, de una religión falsa y de los caminos errados de nuestro corazón, pero no solo por nosotros, sino como aquellos hombres piadosos y santos, pero también por el pueblo, también por nuestra familia. Hacer arrepentimiento por los demás. Ellos se incluían. Hemos pecado, hemos hecho abominaciones contra ti. Aunque Daniel nunca las hizo, pero él se hizo parte del pueblo. Hay algo más importante todavía dentro del arrepentimiento, es la constante oración. Es decir, que la oración no solo sea por arrepentimiento, sino por reconocer quién es Dios y también por reconocer sus planes, sus propósitos. Y vemos en la oración, ellos siempre dijeron, tú hablaste a tu siervo Moisés, que si nos volvíamos, es decir, si nos apartábamos, tú nos ibas a entregar a nuestros enemigos, pero que si nos volvíamos a ti de todo nuestro corazón, tú nos ibas a restaurar. Y entonces los que son restauradores son personas que en medio de la cautividad se volvieron a Dios, no solo por ellos, sino por otros. Y Dios empieza a despertar el espíritu hasta de los que no lo conocieron. Isaías ya lo había profetizado, y Dios despertó el espíritu de Ciro. Ciro fue el primero en ser despertado, luego despertó a Esdras, luego despertó a Nehemías, despertó a Zorobabel, despertó a Josué, el sumo sacerdote, y despertó a otros profetas gloriosos como Ageo, y despertó a Zacarías. Queremos un verdadero despertar, empieza con el arrepentimiento. Y lo único que vemos en la historia del pueblo de Dios es que el verdadero arrepentimiento y los verdaderos clamores que tocan el corazón de Dios surgen en medio de la cautividad. Si te sientes cautivo, tal vez porque no hayas trabajo, tal vez porque has perdido, tal vez porque no te sientes seguro. Si te sientes cautivo de un pecado, de una práctica, esta es una oportunidad para salir de la misma a través del clamor, el arrepentimiento, la confesión de pecados. Y algo muy importante, la religión no te puede libertar. Mira, Dios libertó a aquellos hombres y vea lo que pasa. Los libertados fueron los que se convirtieron en libertadores. Eso nos enseña la cautividad de Babilonia. Los que fueron libertados luego fueron usados para la restauración. Los restaurados fueron los restauradores. Y esto es muy importante. ¿Queremos ser parte de la restauración final de todas las cosas? Antes de llegar a eso, tenemos que pasar por la restauración. Cada uno de nosotros. Amén. Y quiero llegar y adelantarme al que es el libertador. Aquel que dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquel que se paró en aquella sinagoga y dijo, por cuanto el Espíritu de Jehová me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los de corazón quebrantado y para poner en libertad a los cautivos, aquel es el verdadero libertador. ¿Era Israel cautivo en esos días? Claro que sí, pero ahora está experimentando un cautiverio muy confuso. Y escuchen, la cautividad que hoy experimentamos nosotros es muy semejante a la cautividad en los días de Jesucristo. Porque hay poderosos que tienen el control de la tierra, pero no te sacan de ella. Te dan ciertas libertades y te permiten disfrutar de la religión. Es más, hasta ellos te la acomodan.
si conocemos el escenario, en los tiempos en que vino Jesucristo, es Roma quien tiene el control de Israel, de la nación y de la tierra. Pero ellos están muy cómodos porque pueden seguir practicando su religión. Y eso es muy confuso. Y el tiempo en que vivimos es muy similar. Se nos quita las libertades, pero de una manera muy confusa. Se nos dice todo lo que podemos o no hacer a través del imperio que gobierna desde afuera, pero nos deja practicar de alguna manera nuestra religión. Y cuando Jesús llega, creo yo que la peor cautividad, y así lo podemos ver, no es el imperio romano. La peor cautividad está en la religión. ¿Y por qué les puedo decir esto? Porque cuando Jesús llega, el gran problema, el conflicto que él tuvo con todo el liderazgo de esa religión actual, nos revela que ellos eran cautivos de su religión. Y porque tenían una religión, no lo recibieron a él. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos tenían una religión adaptada y acomodada a sus gustos, a sus intereses, y dentro de esa religión no cabía un libertador que no siguiera sus patrones. Y en una ocasión, Jesús está con sus discípulos en un lugar donde están los fariseos, donde están los líderes. Y los discípulos se sientan a la mesa y no era tiempo de COVID y no se lavaron las manos. Y como ellos no se lavan las manos, entonces se levantan todos ellos furiosos y vienen a reclamarle al Señor diciéndole: tus discípulos están violando los mandamientos, las leyes, las tradiciones de nuestros padres. Están pecando porque no se lavaron las manos antes de comer. Y entonces Jesús se pone de pie y no sé con qué tono y les dijo: bien habló de vosotros el profeta Isaías, hipócritas. Limpiáis lo de afuera, pero lo de adentro no importa. Luego les dice, son sepulcros blanqueados. Se pintan por fuera, pero toda la putrefacción está por dentro. Y ese día les dice, Isaías dijo de ustedes: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y encontramos a un pueblo que aparentemente tiene la religión más pura y ellos son los más puros y santos de la tierra, pero ¿qué pasa? Están podridos por dentro. Y luego el Señor empieza a tratar y a revelar. Y vean lo que pasa cuando el libertador llega. Y llega con la unción, porque el libertador siempre será ungido. Moisés fue ungido y dependía del poder y de la gloria de Dios. Y aquellos hombres también en el tiempo de la cautividad, cuando salieron de la cautividad de Babilonia, Dios les dijo, recordemos a través de Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y vemos un patrón, es en el poder de Dios, no en la fuerza humana, es en la sabiduría y en la gloria de Dios, no en la sabiduría humana, ni en nada de lo que el hombre puede hacer. Simplemente el hombre debe de ser como Moisés, un instrumento en las manos de Dios. Y cuando Jesús llega, empieza a revelar cosas increíbles. No solo que el sistema religioso es falso, sino que allí mismo, dentro de aquella sinagoga, los que estaban allí estaban endemoniados. ¿O no se acuerdan que cuando él empieza a enseñar en esa sinagoga, uno de ellos estaba lleno de demonios? Y cuando la verdadera gloria de Dios venga, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Exactamente lo mismo. Se expondrá toda esa religión falsa y lo que hay verdaderamente llenando los corazones. Por eso es importante que el libertador llegue. El fin de la cautividad va a llegar cuando el libertador llega. Para Egipto fue una destrucción, para Israel fue una salvación.
Israel fue libertado. En los tiempos de Babilonia, ellos tuvieron que recibir un corazón para clamar. Y cuando llega el libertador, llega desde el condado celestial, desde los cielos, de allá descendió para traer la liberación. Pero ¿quiénes fueron libres en los tiempos en que vino Yeshua? Fueron libres los que él vino a buscar. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar ni a llamar a santos ni a justos, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él les dijo allí, en Cafarnaúm, donde todos lo conocían y donde en aquella sinagoga estaba aquel endemoniado. Me diréis el refrán: médico, cúrate a ti mismo. En la apariencia de Jesús no había nada que les impresionara. Pero vean algo. Cuando Él empieza a manifestar la gloria de Dios, los demonios empiezan a manifestarse dentro del mismo culto de ellos. Y no solo eso, la gloria de Dios empieza a hacer sanidades. Muchos eran sanados. Y la gente empieza a darse cuenta que en Él hay una autoridad que no está en los fariseos. La unción y el libertador está marcando una diferencia entre lo que es religioso, entre lo que son los takanot, las tradiciones humanas y mandamientos de hombres, pero con lo que es la unción de Dios y la verdadera instrucción divina, la verdadera palabra de Dios vivificada. El fin de la cautividad para nosotros llegará también con la manifestación del libertador. Pero hay que tener un corazón arrepentido. Los que se arrepintieron, no importa de dónde venían. Una sirofenicia vino a él porque tenía una hija endemoniada. Y ella se humilló. El Señor le dijo: mira, para los perros no hay el alimento de la mesa. Es decir, la unción, el fruto del Espíritu, no es para los de afuera. Pero ella se humilló. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor le respondió. La humillación. La humillación. Luego vemos a un leproso excluido, sí, fuera de la sociedad. Pero Jesús pasa cerca de donde él está. Y el leproso viene y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Pero como vino de rodillas, postrado, rostro en tierra, humillado, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y la lepra desapareció porque él lo tocó. El libertador está libertando a los cautivos. Y cuando el libertador venga, va a poner en evidencia la ineficacia, ya lo estamos viendo, de los sistemas religiosos, y nos va a llevar a un punto donde todos sentiremos la necesidad de esa unción que viene de los cielos y de ese libertador que es único, porque Él no solo puede librarnos externamente. Para los judíos y su religión, el libertador vendría a librarlos de Roma, pero el libertador no vino a librarlos de Roma, vino a librarlos de ellos mismos, de sus pecados y de su falso sistema religioso. A eso vino el libertador en su primera venida, pero en su segunda venida, Él traerá una liberación diferente. Pero en su primera venida, y ahora que Él está viniendo a nuestros corazones, escuchen, esto es lo más importante. No es librarnos de las cosas externas, es librarnos de los problemas en nuestro corazón, porque el problema que los llevó a la cautividad hacia Babilonia era su corazón. Y en los tiempos en que Él se manifiesta es el mismo problema. Tienen religión, tienen su culto, tienen su templo, hacen sus campañas, sus actividades religiosas, oran delante de todos, ayunan, hacen un montón de donaciones al templo de lo que les sobraba, porque todos se habían enriquecido a costa del pueblo, pero su religión no servía. Estaba muerta y ellos estaban muertos. Y el libertador vino a libertarlos de ese sistema, de esa condición pecaminosa, porque el Señor mismo les dijo que no eran hijos de Abraham, sino que eran hijos del diablo, porque eran mentirosos desde el principio. Y a ellos mismos les dijo que si el Hijo del Hombre los libertare, si el verdadero libertador los liberta a ustedes, entonces serán verdaderamente libres.
Ustedes no tienen ninguna forma de ser libre. Eso es lo que les estaba diciendo. Y escucha, mi hermano, ni tú ni yo tenemos ninguna forma de ser libres. No importa qué practiquemos ni qué hagamos. La única forma de ser libre es que el libertador venga a nosotros. Y Él vendrá a los humillados, como aquella sirofenicia, como aquel leproso. Pero no solo allí. Algunos no serán ni siquiera capaces de buscarlo. Algunos serán arrastrados como la mujer adúltera, que la encontraron en el mismo acto de pecado y la trajeron arrastrada al Señor. A ellos no les importaba esa vida, lo querían atrapar a Él, porque sabían que no había forma de que esa mujer escapara. Pero quien estaba allí no era alguien como ellos. Quien estaba allí era la máxima expresión del Dios de los cielos, y para Él no hay ninguna imposibilidad para salvar al peor de los pecadores y perdidos. Y Él lo demostró allí en esa condición. No había forma de que esa mujer fuera salva. La ley de Moisés le condenaba. Pero al que estaba allí era superior a la ley, era el dador de la ley y la verdadera personificación de la ley. Y esa verdadera personificación de la ley no ve a lo externo, ve al corazón. Y algo vio en esa mujer, y al ver en esa mujer, en el corazón de esa mujer, el verdadero arrepentimiento, Él la salvó. El verdadero libertador no se acomodó en su sistema religioso y dejando que los otros se quedaran afuera. Él fue y buscó a la samaritana y le puso fin al cautiverio de esa mujer que durante 5 matrimonios fracasados había estado tratando de ser feliz y cada vez se ataba más. Y ese mismo momento en que el Señor la busca, está viviendo con un hombre que no es su marido. Y escuchen, eso es muy interesante. Y no voy a entrar en detalle, pero para cualquiera que conozca un poco de la cultura hebrea, sabe que probablemente estaba en 2 relaciones. Pero a ese tipo de mujer llegó el libertador, porque Él vino a los cautivos. Él vino a poner en libertad a los cautivos. Y hermanos, yo tengo una esperanza, que los que nos reunimos en este grupo, nos desvistamos de una religiosidad y nos metamos como Daniel, aún en medio de la cautividad, con el Señor. Y que podamos hallar al libertador y salir para ayudar a que otros sean libres. No solo pasó con Jesucristo. Después del día de Pentecostés, es el último ejemplo que les voy a poner. Aquel día fue glorioso, se armó un alboroto, los discípulos, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, la promesa se cumplió en ellos. Y cuando ellos salen de allí, ya no son iguales. Ellos no son los mismos. Sus vidas están revestidas. Cristo está en ellos. Son el nuevo cuerpo de Cristo, un cuerpo glorioso, porque el que está en ellos es Cristo, por medio del Espíritu Santo, y la promesa que les había hecho se ha cumplido. El Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Y vean cómo el primer milagro es tan revelador, porque aquella puerta, la puerta de la Hermosa, es la puerta más importante donde los principales religiosos entraban al templo, donde iban, y allí Lucas, que es un escritor maravilloso, un investigador maravilloso, no solo porque tiene la capacidad, Dios lo preparó para eso, sino porque el Espíritu de Dios lo guió en cada situación. Y entonces nos dice que hay una tarde y va allí Pedro y Juan, y aquí está un hombre un paralítico, un hombre cojo, y este hombre, ¿por cuántos años estuvo allí? Imagínense, todo lo que los religiosos le podían dar era una limosna. Sí, él estaba ahí para pedir limosna. Y estaba en la puerta del templo porque allí iban los más piadosos y generosos y bondadosos y misericordiosos. O eso se supone de los religiosos. Y cuando él pasaba por esa puerta, seguramente les extendía la mano. Una ayuda, por favor, una limosna. Y todo lo que le podían dar eran limosnas. Eso le puede dar el sistema religioso a los necesitados. Pero aquella ocasión,
vemos una marcada diferencia, porque Pedro y Juan, ellos no llevan limosna. Ellos están, en ecuatoriano se dice, están chiros. Podían sacar los bolsillos y no tenían nada. Pero Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo, eso te doy. Y bendito lo que tenía Pedro. Qué maravilloso. Porque lo que Pedro tenía fue lo que cambió la vida de aquel miserable hombre. Porque la unción que estaba en Cristo es la unción que estaba en Cristo, pero ahora en ellos. Y ahí es donde Cristo sanó a aquel paralítico. ¿Qué tenía Pedro y qué tenía Juan? Tenían a Cristo. Hermano, ¿qué tienes tú? ¿O qué quieres tener tú en tu vida? ¿Quieres tener una religión? ¿Quieres volver a tu sistema religioso? ¿Quieres seguir en todos esos rituales? ¿O quieres tener a Cristo? Un encuentro con el Espíritu Santo cambió sus vidas. Y aquella ocasión ellos no tenían religión, ellos no tenían cosas materiales, ellos tenían a Cristo. Y cuando ese hombre se levanta y está glorificando a Dios, todo el mundo quiere glorificar a Pedro y quiere glorificar a Juan. Pero Pedro le dice, un momento, señores, un momento. Quieren adorar a Pedro y a Juan, porque ahora los ven poderosos, ¿sí? Y los ven muy diferentes. Pero Pedro le dice, un momento, señores, ¿por qué nos ven a nosotros? ¿Acaso por nuestro poder o virtud este hombre se levantó? No. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha honrado a Jesucristo su Hijo, por mano del cual este hombre fue sanado. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? Cristo. Cristo. Ageo dijo algo. Cuando todo el mundo veía ruinas, cuando todo el mundo veía el caos, y los ancianos que habían conocido el templo de Salomón y la gloria de ese templo, estaban llorando. Y Ageo les da un mensaje de ánimo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Ahora yo te pregunto, ¿la iglesia que conocemos en nuestros días está mostrando a Dios? ¿Está mostrando esa gloria postrera? No, definitivamente no. Todo lo que tenemos para mostrar a mucha gente es lo mismo que los religiosos que entraban por la puerta de la hermosa. Pero lo que los cautivos necesitan no es religión, es a Cristo, es al libertador. Hermanos, estamos en la recta final. El fin de la cautividad va a llegar para la descendencia de Abraham en el tiempo del fin, y pasarán a ser los herederos de todas las cosas. Pero no seremos parte de la libertad gloriosa de los hijos de Dios si primero no somos libertados de nuestros corazones llenos de religión. Lo que necesitamos es ser libertados de un corazón engañoso, que al único que engaña es a nosotros mismos, porque nuestras vidas son delante de Dios. Delante de los hombres, la verdad es que a cualquiera se puede engañar. Pero no se trata de eso. La vida se trata de vivirla delante de Dios. El fin de la cautividad, del cautiverio, será para los que realmente, como Moisés, no tengan ninguna confianza en sus habilidades, pero sí mucha confianza en Dios. Que como Daniel no sea indiferente a los pecados que se cometen dentro del pueblo de Dios, las abominaciones, sino que se arrepienten también por ellas, aunque no las hayan cometido. Y si las hemos cometido, mayormente. El fin de la cautividad llegará por hombres con un espíritu despierto. Y entendemos que un espíritu despierto es cuando somos elevados a un nuevo nivel de percepción espiritual, que solo es posible con un despertar por medio del poder del Espíritu Santo. Y lo vemos en la vida de Pedro y de Juan. La gloria postrera no llegará por medio de una religión muerta,
llegará por medio del mover del Espíritu Santo. Así que los ojos deben de estar puestos y la confianza debe estar puesta en la llegada de la lluvia tardía, en la tercera visitación de Elías, en un glorioso despertar y derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Al regresar, solo lo haremos para orar. En este momento lo que me gustaría es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pueda hacer una oración. Yo no puedo saber lo que cada uno vive, ni la carga que tiene en su corazón, ni la cautividad que está viviendo en lo personal o que su familia está viviendo, o que puede ver en el pueblo de Dios y en los tiempos que vivimos. Pero quiero dar la oportunidad para que aquellos que sienten en su corazón a hacer una oración, a un clamor, lo hagamos a partir de este momento. Creo que el mensaje está claro. No hay nada en nosotros, pero lo que hay en Dios es todo lo que necesitamos. Amén. Moisés, el libertador. ¿Cómo iré yo a Faraón? ¿Y qué le voy a decir a tu pueblo? No hay ninguna confianza en él, pero él descubrió que lo que hay en Dios es todo lo que necesitamos. Aquella mujer junto al pozo de Jacob, ella descubrió que lo que había en aquel hombre que le pareció ser el Mesías es todo lo que ella necesitaba. Y hermanos, eso es todo lo que nosotros necesitamos. Desde mi perspectiva, yo no sé si tú tienes otra perspectiva, pero lo que necesitamos no es volver a nuestros sistemas religiosos. No perdamos nuestro tiempo tratando de dar continuidad a cosas que nos hemos dado cuenta a través de la historia que no funcionan. Lo único que funciona es Jesucristo en nuestras vidas. Es Jesucristo en nuestras vidas. Moisés no tiene ninguna religión en el desierto. Simplemente es un pastor que ha perdido toda su confianza, pero que nunca se olvidó de las enseñanzas de su madre cuando aún era un niño. Es un asunto de convicciones. ¿Quién quiere hacer una oración por lo que sientas, por lo que venga a tu corazón, por lo que está en tu corazón? A partir de este momento, cualquiera que sienta hacer una oración es libre para activar su micrófono y hacerlo. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Norberto y todos los hermanos que estamos acá reunidos. Bueno, yo quiero hacer una oración. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos, Señor, por todas esas personas, los que tienen esos corazones endurecidos, Señor, que están llenos de orgullo, de soberbia. Padre Celestial, tócalos, Padre, por favor, para que tengan la oportunidad de conocerte realmente como tú eres, Señor, y dejen de lado la religiosidad que han sido impregnadas en sus mentes por muchos años, Señor. Pido por todas esas personas, por las que no conocemos, por nuestros familiares y por todas las personas que necesitan ser tocados por el Espíritu Santo, Señor. No permita, Señor, que esas almas se pierdan, más bien que sean luces para otras personas. Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor, porque tu pueblo, Señor, ha seguido el camino de los jueces, Señor. Hemos seguido en pos de tradiciones. Hemos seguido en pos de cosas que no llenan, Señor. Hemos cavado cisternas rotas y no hemos oído tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que levanta al caído, que levanta al desesperado, al necesitado, Señor. Hemos fallado delante de ti.
Perdónanos, Señor. No podemos seguir así, Señor. Queremos tocar el borde de tu manto, Señor, y ser limpios. Queremos aprender de ti, Señor Maestro Divino. Hemos pasado tanto tiempo perdido, Señor, en tradiciones, en ritos y en cosas que no nos han edificado, Señor. Más bien han destruido nuestro corazón, Señor. Perdónanos y líbranos, Señor, del fariseísmo, Señor. Líbranos de creernos mejores que los demás, Señor. Tu siervo Daniel nos mostró, Señor, su corazón y nos mostró, Señor, el verdadero anhelo de un corazón que anhela tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, y restaura nuestras vidas, por favor. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, Señor. No podemos seguir así. ¿Cómo vamos a ver tu rostro si tú nos miras de la misma manera en la que caminábamos, Señor? Tenemos que ser diferentes, Señor. Tenemos que mostrar tu vida a los demás, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Límpianos, por favor. En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Queremos presentarnos delante de ti, Señor amado, y darte muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Y, Señor, gracias por abrir nuestros ojos, Señor, para entender lo que tú quieres de nuestras vidas, Dios amado. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad en que nuestros corazones entiendan, Señor, cuál es tu plan, cuál es el propósito al cual tú nos has llamado, Señor. Danos, Señor, un corazón que ame tu presencia, que ame, Señor, tus visitaciones y que ame, Señor, también a la gente necesitada, y que seamos esa mano extendida, Señor, para aquellas personas que no conocen y que necesitan, Señor, tener un encuentro contigo. Señor, gracias te damos, Señor, por las oportunidades que tú pones en nuestras vidas. Y gracias por el amor, Señor, con el que tú nos llamas, con el amor, Señor, con el que tú visitas nuestros corazones. Señor, nuestro corazón no se cansará de agradecerte, porque tú abres nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y que tú nos des, Señor, este corazón que ame, Señor, tu palabra, tu verdad, y que nos encaminemos, Señor, en ese camino de amar tu presencia, Señor amado, y que saquemos nuestros ritualismos de nuestros corazones, Señor. Y que hoy, Señor, hemos entendido que el único que salvará nuestras vidas eres tú. No hay nada, Señor, que pueda hacer por nuestras vidas, sino solamente tu sacrificio, Señor. Gracias, mi amado Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, para nuestras vidas en estos tiempos. Y gracias, Señor, porque entendemos que en la cautividad ahí estás tú cerca, Señor, de nuestras vidas. Y ahí es cuando tú nos hablas, Señor, mas solo quieres que nuestro corazón se humille delante de ti. Tan solo pides un corazón humillado, Señor, y tú responderás. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros, mi Dios amado. Gracias te doy, mi Dios. Amén. Amado Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor. Estamos aquí, Señor, entendiendo y comprendiendo, Señor, que ante ti no somos nada, Padre. Que sin ti, Señor, somos menos que el polvo, Padre Santo. Pero te damos gracias, Señor, porque tú estás levantando tu pueblo, Señor. Te hemos seguido, Señor, en una forma que no te agrada, Padre Santo. Pero, Señor, estamos entendiendo y comprendiendo, Señor, y sacando de nosotros toda religiosidad, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, con tu boca me alabas, pero tu corazón está tan apartado de mí. Señor, en esta noche lo que queremos decirte es que nos perdones. Que nos perdones, Señor, y que hagas un cambio en nuestras vidas, Señor. Que saques toda religiosidad, toda doctrina de hombres, Señor, y que seas tú, Padre Santo, bendito, adoctrinando a tu pueblo, Señor.
que haga que tengamos un corazón sensible, oídos sensibles a ti, Señor, para que nos levantemos, Señor, en espíritu y en verdad para adorarte, Padre. Santo, bendito Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque estamos comprendiendo, Señor, que solamente dependemos de ti, Padre. Lo único que te pido, y creo que todos como pueblo te pedimos, es que no nos abandones, que necesitamos de ti, Señor, porque alejados de ti nada podemos hacer, y que tú, Señor, serás y tienes que ser lo primero en nuestras vidas, Padre. Porque así dice. Adelante. Rompe las cadenas de mi espíritu. Dame libertad para adorar a ti. Tu liberación me hace alzar la voz y adoro al que me libertó. Ya me conquistó el que murió por mí y resucitó para vivir en mí. Soberano reina por la eternidad. Sé tú mi Señor, sé tú mi Rey. Sí, Señor, sé tú nuestro Rey. Rompe las cadenas, Señor. Libértanos en esta noche, Señor. Te clamamos de lo profundo de nuestro corazón. Desciende y visítanos, por favor. Así como le visitaste a la mujer samaritana, así te oramos hoy que nos libertes, Señor, para ser libres, para caminar contigo, para amarte, para amar tu presencia en tu camino y tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche por traer una palabra viva a nuestro ser y a nuestro corazón. Gracias por tu presencia y por tu siervo en esta noche, Señor. Te damos gracias a ti, Señor. Gracias por tu presencia en esta hora, Señor. Aviva el Espíritu Santo en nuestras vidas, que haya una adoración y una gratitud de nuestro ser, que levantemos nuestras manos a ti en gratitud, de saber que hay un Dios que nos ama y está preocupado por nuestra eternidad. Señor, sella en esta noche tu palabra, sella esa palabra en nuestros corazones, Señor, para que no regrese vacía, Señor, por favor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Somos cautivos, Señor, y vivimos tiempos de cautividad. Para muchos es muy confuso porque no se sienten en una cárcel, pero hay una guerra de ideología, Señor. Pero más allá de todo lo externo, examina nuestro corazón y libértanos, Señor, de todo aquello que nos impide ser verdaderos hijos tuyos y vivir dentro del nivel espiritual
de la unción que tú quieres que vivamos para hacerte útiles. Señor, queremos ser de los cautivos que sean instrumentos para que tú libertes a otros cautivos. Por eso te pedimos que nos libertes. Límpianos, líbranos, libértanos, rompe toda atadura, toda cadena, Señor, para que como Pedro y Juan podamos ser canales a través de los cuales tú puedas fluir, oh libertador, para mostrar tu poder y tu gloria en hombres y en mujeres que están postrados, que no son capaces de caminar, que no son, Señor, tomados en cuenta, que han sido excluidos. Hay tanta gente excluida, Señor, por tu mismo pueblo, porque no encajaron en sus patrones religiosos. Por ellos pedimos, Señor, que tú te reveles, te manifiestes, y que el poder y la gloria de tu Espíritu Santo venga sobre los cautivos para libertarlos, Señor, y para que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios sea dada a luz en nuestra era, en nuestra generación. Oh, por favor, Señor, tú lo sabes, que necesitamos esa lluvia, ese derramamiento que has prometido en los tiempos postreros. Por favor, Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, porque tú no nos has abandonado. Aún estás en tu paciencia esperando que nos volvamos en arrepentimiento a ti. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos, todos los que...